Bienvenidos a un webinar más de IZO, en este caso el segundo del año en el mes de febrero. Y bueno, si no os importa, vamos a esperar unos 2 o 3 minutos, hasta ahí 5, que vaya llegando todo el mundo, que salimos todos siempre de reuniones, pues un poco a veces tarde, enganchamos una cosa con otra y arrancamos enseguida. Hoy vamos a estar compartiendo pues un análisis de los resultados que hemos tenido en el estudio de Best Customer Experience durante todo el 2019. Me gustaría hacer una pequeña introducción para todos los que no conozcáis qué es el BCX, ¿vale? Que tengamos un poco de contexto. Luego estaremos compartiendo pues, los principales indicadores y cómo han evolucionado en estos últimos años. También un poco cuáles han sido las compañías que mejor desempeño han tenido en el 2019. Bueno, me gustaría también acabar después enseñándoos también por dentro qué es el BCX, cómo es la plataforma para aquellas compañías que están suscritas a la comunidad BCX y que tienen acceso a los datos en tiempo real pues durante todo el año. Así que con esto podemos empezar, si os parece bien. Y bueno, como siempre, las pequeñas reglas de funcionamiento. Tenéis un módulo de preguntas y respuestas en el que podéis mandarnos las preguntas que queráis o las dudas que podáis tener sobre el contenido. Es importante que si tenéis una pregunta específica que queráis que yo responda, la podáis escribir en ese apartado que pone preguntas y respuestas para que nos quede registrada y la podamos identificar más fácilmente. Y después tenéis un chat que digamos que es una herramienta diferente para interactuar. Podéis hablar con nuestro compañero Mario, que estará coordinando y administrando la sesión, de manera que si alguien tiene algún problema o algún comentario, pues a través del chat podéis interactuar con él y es más para las conversaciones más bidireccionales, ¿vale? Así que preguntas que queráis que responda yo durante la sesión en el módulo de preguntas y cualquier interacción que tengáis que tener con nosotros a través del chat, Mario os estará ayudando como siempre. Bien, por ahí ya veo que estamos saludando y interactuando entre todos. Bueno, buenísimo. Pues arrancamos y lo primero que me gustaría pues, es explicaros qué es BCX y de dónde viene, para luego que podamos entrar a esos análisis un poco primero a nivel más global y después de forma más específica en diferentes sectores y también el de los países y un poco cuáles son los sellos que reconocen en las mejores compañías en los diferentes sectores, ¿no? Bien. Bueno, pues tenemos un cliente, un usuario de la comunidad BCX que nos dijo esto una vez y nos pareció una frase muy relevante que decía, es que las compañías tenemos que aprender a preguntar o a escuchar al cliente, ¿no? Porque le preguntamos en formato número y las decisiones las toma en base a emociones. Esta es una de las frases que también nos inspiró a la hora de rediseñar y de evolucionar el BCX como herramienta y bueno, en ese momento en el que nos hizo ese comentario, pues estábamos en una fase de redefinición y de hecho muy alineados con este comentario, pues viramos más hacia tener más información cualitativa, más información sobre lo que piensa, lo que siente, lo que dice y renunciando pues a lo mejor a un montón de preguntas que le obligábamos a marcar una puntuación y que nos daban un montón de datos, pero que no siempre te ayudan a entender los porqués, ¿no? Y las motivaciones. Como muchos conocéis el programa, pues tampoco me voy a detener demasiado en detallarlo, o sea, haré un tour un poco rápido. Ya sabéis que yo además hablo rápido, con lo cual, bueno, si nos perdemos o voy demasiado deprisa, pues chateáis para que me hagan una señal y yo baje un poco el ritmo. Bueno, dentro de un programa de voz de cliente, nosotros siempre, en los modelos, por ejemplo, de NPS, pero no solo de NPS, sino en cualquier indicador, se identifican 3 grandes tipos de medición, ¿no? Decimos que hay que hacer una medición relacional, donde le preguntamos a nuestros clientes, a nuestros usuarios, pues qué es lo que opinan y cómo es la experiencia que tienen con la compañía, y esos usuarios están seleccionados simplemente porque son clientes activos de la compañía y no necesariamente porque hayan vivido ninguna interacción concreta, ¿no? Y a eso lo llamamos medición relacional. A esto se le suele añadir una medición que se hace más específicamente vinculada a touch points o a momentos o a customer journeys. Esto va evolucionando, pero digamos hacia transacciones o situaciones específicas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque la medición relacional te da cierta información, pero tú muchas veces quieres tener una métrica que
que le sirva para gestionar al dueño de cada uno de esos espacios en los que te relacionas con el cliente, ¿no? Ya sea un canal, ya sea un proceso, ya sea un journey completo, ¿no? Y por eso haces mediciones transaccionales, que en ese caso la única diferencia o la principal diferencia es que solo le voy a preguntar a los clientes, a mis clientes, pero a aquellos que han vivido esa interacción en concreto, ¿no? O ese punto de contacto en concreto. Y hay un tercer elemento que se incluye en todos los modelos también de medición, en el que te dice, bueno, además de medirte tú y de preguntarle a tus clientes, como la experiencia es algo que no es absoluto, sino que es muy relativo, se basa mucho en la comparación, es importante que no solo te midas a ti mismo, sino que te compares con otros, ¿no? Que te compares con el resto. Y a eso lo llamamos la medición de benchmark, que se utiliza para identificar cómo estamos en relación a otros, ¿no? No solo cómo estamos en relación a nosotros mismos en el mes anterior o en otro periodo. A ver, ¿qué he oído aquí? Vale, la medición o el BCX como herramienta, pues es una métrica o una herramienta que precisamente estaba diseñada para aportarle a las organizaciones pues esta capa de benchmark que quizás es la que a veces es más difícil de lograr porque hacer un benchmark es tremendamente complejo, ¿no? Hacer un benchmark implica pues poder llegar a usuarios y a clientes de otras organizaciones que no son las tuyas, ¿no? Y eso es un esfuerzo enorme en términos de investigación, porque a tus clientes los tienes identificados, pero a los clientes de tus competidores o de otras compañías, pues no. Bien. Las compañías que compiten en experiencia de cliente pues saben que pues, lo que os estaba contando ahora, ¿no? Los clientes no solo nos comparan o no nos comparan ni siquiera principalmente con nuestros principales competidores, ¿no? Dependiendo del momento del proceso, ¿no? Del ciclo de vida, pues bueno, puede que si me voy a comprar un coche, pues sí, me vaya a un concesionario de Toyota, a otro de Volvo y a otro de Mercedes y diga, oye, aquí me trataron mejor o peor y esté haciendo una comparativa entre las tres, ¿no? Pero una vez que yo soy cliente, por ejemplo, de Toyota, pues no me dedico a hacer benchmark de qué tal son el soporte o el servicio de postventa del resto de marcas, porque los usuarios y los clientes no hacemos benchmark, no nos dedicamos a eso profesionalmente, ¿no? Y puede que hay determinados sectores donde sí tiendo a comparar más la experiencia con compañías similares, ¿no? Por ejemplo, los supermercados o restaurantes. En el consumo puede pasar mucho porque es fácil usar o consumir productos de diferentes marcas. Y en el mundo de los servicios pasa, pero relativamente menos, ¿no? Por ejemplo, si yo si tengo el ADSL de casa con un proveedor, pues probablemente no lo tenga con otro, ¿no? Salvo que tenga dos casas. Entonces, pues no es tan fácil. Pero seguro que independientemente de que no te compare con otro proveedor de telecomunicaciones, te estoy comparando con mi banco, te estoy comparando con una empresa de ropa, te estoy comparando con un supermercado, con un hotel, es decir, con cualquier experiencia que vivimos como usuarios nos estamos comparando, ¿no? Y esto es un tema muy importante porque las expectativas de los usuarios, las expectativas con las que te van a medir a ti, independientemente de que no las hayas generado tú, pues están muy influenciadas por lo que hacen otras marcas, ¿no? Yo siempre cuento aquí también el caso, por ejemplo, de una empresa de automoción, de hecho, que nos decía, pues es que al final el cliente nos pide que seamos como Amazon, ¿no? Porque cuando se compra un libro en Amazon que le cuesta $20, pues Amazon le dice dónde está, en qué momento del envío, cuándo le va a llegar, le manda un aviso. Dice, y con nosotros es verdad que se compraba un coche que costaba a lo mejor $30.000 o $50.000 y le decíamos, bueno, dentro de 3 o 4 meses te avisamos a ver si ya lo tenemos, ¿no? Y entonces el cliente te dice, oye, no puede ser que un bien que vale tantas veces más, pues no tenga los mínimos de información que tengo pues cuando me compro cosas de poquísimo valor en esta otra plataforma, ¿no? De manera que lo que el cliente vive con cualquier marca está condicionando lo que espera de ti, independientemente de que sea un sector que no tiene nada que ver con tu negocio, ¿no? Decimos que para poder accionar los datos necesitamos entender las causas. Y esto es lo que comentábamos antes de entender las emociones, ¿no? Tener un 80, un 40 o un 20 pues es una referencia. Pero para poder saber por qué esta compañía consigue tan buenas puntuaciones, necesitamos profundizar más y ahí la información cualitativa es mucho más rica, ¿no? Necesitamos tratar de entender, encontrar esos insights, esos ajás que decimos nosotros, que nos van a ayudar a poder accionar cosas concretas, ¿no? El BCX es a día de hoy el mayor benchmark de experiencia de cliente en Iberoamérica. Nació en el 2008, desde el 2011, la idea nació en el 2008, desde el 2011 tenemos el mismo modelo
estandarizado. Hicimos una evolución que ahora os cuento en el 2018, pero estamos midiendo pues, más de 200 compañías a lo largo del año, donde estamos encuestando o capturando más de 50.000 opiniones de consumidores al año, que nos permiten tener una referencia muy fuerte de cómo es lo que los consumidores de diferentes mercados, de más de 8 o 10 países, hasta 10 países hemos incluido este año, pues están viviendo, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado? Bueno, pues desde que se diseñó y se implementó en el 2011, pues sufrimos una evolución importante en el 2018 que, como os hemos contado otras veces, pues se enfocó sobre todo a tener más llegada, ¿no? A poder tener información de más empresas, de más compañías con las que compararnos, es decir, no solo comparar a los sectores que ya conocemos, sino que nos comparemos pues, con marcas que no tienen nada que ver con nosotros, ¿no? Con Netflix o con unos cines o con una cadena de supermercados o con un concesionario de coches, ¿no? Entonces, ampliamos y diseñamos una forma de llegar de forma eficiente pues el número de sectores y la tipología de compañías que podíamos medir, ¿no? Cambiamos las mediciones para renunciar a algunas preguntas que nos daban métricas y información que podíamos cruzar cuantitativa, pero que no siempre nos ayudaban a explicar las motivaciones, ¿no? Y creamos pues, preguntas más cualitativas que el cliente nos pudiese expresar en sus términos qué es lo que piensa y qué es lo que siente. Y bueno, y creamos toda esa plataforma, esa nueva plataforma online para dar a los usuarios de BCX una herramienta más potente para poder usar la información y tomar decisiones. Así que esto no tendría sentido si no lo integramos además o lo alineamos siempre con nuestro framework, con el modelo de gestión de experiencia de cliente, pues que está estructurado en las 3 dimensiones principales de la experiencia. Es decir, decimos que para entender a los clientes, los 3 principales espacios en los que podemos generar un vínculo emocional con los usuarios son la marca, el producto y las interacciones, ¿no? Y estas 3 dimensiones pues, han sido la guía del diseño de la métrica de BCX, que es una combinación de las 3 dimensiones para medir la experiencia global, ¿no? Y la medimos en una escala que ahora os voy a enseñar, pues que nos permite clasificar las experiencias desde lo odio hasta wow, ¿no? Combinando estos 3 elementos, el producto, ¿no? En qué medida los productos y servicios de la compañía resuelven mis necesidades, entonces en el concepto de solución no solo desde el punto de vista de tengo un problema, llamo al call center y me lo resuelven, ¿vale? Sino solución sobre todo desde el punto de vista de yo tengo una necesidad como consumidor y lo que me ofrece esta compañía resuelve de forma lo más completa posible mi problema, ¿vale? La interacción, pues esos momentos de contacto que tiene que ver más con el servicio y con la relación, donde lo que estamos buscando es que la gente pueda conseguir la respuesta a lo que necesita con el menor esfuerzo posible, ¿no? Y integramos aquí esa métrica o ese concepto del customer effort. Y la marca como el elemento que construye ese vínculo emocional y que integra el elemento de emoción en la relación con el cliente. Cada una de estas dimensiones es una pregunta que se hace dentro del estudio y la combinación de las 3 preguntas pues se obtiene la métrica del BCX, que como os decía es una métrica que puede ir desde el -100 hasta el +100 y que en función del rango en el que te encuentres pues demuestra un nivel de vinculación emocional que puede ser pues odio la experiencia que tengo con esta compañía o esta compañía me entrega una experiencia wow. Bueno, dentro del BCX, como os decíamos también, nuestro objetivo es tratar de explicar mejor lo que los clientes piensan y sienten y por eso hemos incorporado preguntas donde le decimos a cada usuario que valora una experiencia con una compañía, le decimos, por favor, explícanos en tus palabras qué le dirías a tu mejor amigo, qué le dirías a las personas que conoces sobre esta compañía, ¿no? ¿Por qué se la recomendarías o por qué no se la recomendarías? Y lo que tratamos es de tener pues, respuestas parecidas a las que publicamos cuando escribimos sobre un restaurante o sobre un hotel en plataformas como Booking o como TripAdvisor, ¿no? Si usáis TripAdvisor, yo lo uso con relativa frecuencia, pues cuando voy a ir a un restaurante, pues ya a mí me interesa ver 2 cosas. Me interesa ver pues, el ranking, ¿no? La posición en la que está, entonces, bueno, veo ya si es un buen o mal restaurante, pero incluso si es un buen restaurante, me gusta leer los comentarios, ¿no? Me gusta leer que la gente dice, me gustó mucho por esto o por esto otro, los platos que más me gustaron fueron estos, o me leo incluso los comentarios de la gente, a pesar de que sea un buen restaurante, me pongo los comentarios de alguien que valoró mal,
porque digo, bueno, si me va mal, ¿qué es lo que me puede pasar, ¿no? Y toda esa información es relevante a la hora de entender lo que pasa. Y eso lo hemos tratado de incorporar para tener pues más profundidad en el análisis que podemos entregar a los usuarios de la plataforma. Cada trimestre el BCX hace zoom y profundiza en un aspecto de la gestión de la experiencia. Pueden ser los canales, ¿no? Cómo es la experiencia y la percepción y las preferencias que los clientes tienen en los diferentes canales de contacto a través de los que nos relacionamos con ellos. Puede ser un análisis vinculado a las emociones, cuáles son las principales emociones que están presentes o a las que yo asocio la experiencia que vivo con esta marca. Hay un módulo específico o un trimestre específico donde hacemos zoom en los economics, en entender cuál es el impacto y cuál es la correlación que tiene la experiencia que están viviendo en los comportamientos y decisiones que tenemos los usuarios y que tienen un impacto en el negocio. Y por último, hacemos un mapeo sencillo de un Customer Journey general para cada uno de los sectores, donde descomponemos la experiencia completa en 10 momentos y les pedimos a los usuarios que nos participan como panelistas en nuestro estudio, pues que valoren cómo es la experiencia que viven a lo largo del ciclo de vida, de manera que podamos comparar pues, los momentos donde una compañía puede entregar mejor experiencia que otra. Y con todo esto, pues armamos un estudio donde la base es esto que llamamos las marcas One. Una marca One es una compañía que hemos identificado que tiene pues una mayor penetración en el número de fans que generan en el mercado. Y por lo tanto, lo que estamos identificando con las marcas One es que son estas marcas las que están marcando la tendencia y definiendo las expectativas en los usuarios de vuestros mercados, de vuestros países, y que van a setear pues, las expectativas con las que os van a comparar a vosotros, ¿no? Por lo tanto, lo que tratamos es de identificar cuáles son estas marcas que están liderando la generación de vínculos emocionales con los clientes y que lo que ellas hagan es lo que nos va a setear las expectativas a nosotros para que podáis, los que estáis suscritos al estudio, compararos con ellas y encontrar pues, cuáles son las cosas que estas marcas hacen mejor para identificar pues, ideas que podamos implementar en nuestras propias compañías, ¿vale? Para hacer este estudio, aunque al final nos quedamos con 200 compañías, pues evaluamos y medimos más de 1.100 compañías en estos 10 mercados, ¿no? Y las clasificamos en función de su capacidad para generar fans y de su capacidad para ser relevantes en el mercado. Bueno, pues esto era un poco el contexto de lo que es el BCX, quizás un poco rápido porque entiendo que la mayoría o muchos de vosotros ya lo conocéis, pero que sabéis que estamos encantados de que si tenéis interés en profundizar un poco más y en conocerlo más a fondo, pues más allá de lo que os vamos a compartir hoy, pues tengamos una sesión específica para enseñaros cómo es el estudio y qué información tiene en cada uno de vuestros mercados. Bueno, ¿cómo hemos evolucionado? ¿Cómo ha evolucionado el BCX? Bueno, pues una frase que puede guiar un poco el análisis es: no recuerdo todo lo que siento, pero sí siento todo lo que recuerdo, ¿no? Y esta para que parece un pequeño trabalenguas, refleja y conecta dos palabras y dos términos que son especialmente relevantes en la experiencia de cliente, ¿no? Que son las emociones, lo que sentimos, y el recuerdo como la variable fundamental que impacta en nuestra memoria, ¿no? Bueno, el BCX, como os decía, llevamos desde el 2012 teniendo una métrica consistente con las 3 mismas dimensiones, que sufrió una pequeña actualización en la forma en la que estaban descritas las preguntas el año pasado, bueno, hace 2 años, en el 2018, ¿vale? En ese proceso, pues bueno, hemos venido teniendo pequeñas variaciones, ¿no? Desde el año pasado sí hemos visto una caída en las valoraciones globales de los usuarios, que invierte esta tendencia positiva que veníamos teniendo de los últimos años y que refleja un poco lo que nosotros desde IZO vemos, que en general a nosotros además nos gusta ser positivos, pues cada vez hay más compañías y cada vez hay más marcas poniendo el foco y poniendo recursos e invirtiendo en tratar de entregar mejores experiencias a los clientes. Y esto debería de reflejarse pues, en un mejor resultado, ¿no? El año pasado es un año excepcional.
en el que esto se ha invertido, aunque las diferencias en las puntuaciones tampoco son tan dramáticas, ¿no? Tenemos hasta 4 puntos porcentuales o menos de diferencia y tendremos que ver cómo evolucionamos durante este otro año para consolidar este cambio y ver la evolución. Cuando analizamos el comportamiento de las 3 dimensiones que forman parte del estudio, la marca, el producto o interacción, la marca quizá fue la dimensión que más impacto sufrió en la forma en la que se reconfiguró la pregunta para tratar de reflejar lo que realmente queríamos medir, ¿no? Los indicadores es muy importante que estén construidos de la forma en la que no que salgas bien en la foto, sino que la métrica refleje una realidad que sea consistente, ¿no? En este caso, pues ese 2018 la marca sufrió una caída importante desde un escenario en el que estaba en una situación bastante homogénea, pero considerábamos que era un momento importante para hacer que requería esa actualización y prefiero tener una métrica que me indica pues una situación en la que realmente creemos que es la mayor oportunidad, ¿no? De las 3 dimensiones, la más difícil de lograr, porque esto hay modelos como por ejemplo el de Forrester que organiza esas 3 dimensiones de una manera casi piramidal, ¿no? Es decir, una base que es resuelve mi problema, ¿no? O sea, sobre todo resuelve mi problema, mi necesidad como consumidor o como usuario. Si además de resolver esto me lo pones fácil, pues mejor, ¿no? Porque me va a costar menos, pero lo que yo quiero sobre todo es que me resuelvan, pero si me cuesta menos todavía mejor y si además me lo paso bien o siento que esto me aporta y genera un vínculo, me siento conectado con la marca, pues entonces todavía va a ser más redonda toda mi experiencia, ¿no? Pero digamos que en algunos casos son modelos que se presentan de forma piramidal y eso quiere decir que la última etapa es normalmente la más difícil de lograr. Y nuestras métricas reflejan sobre todo eso en el lado de la marca, ¿no? Donde hay un cambio importante porque entendemos que la realidad es que es donde más fallamos las organizaciones. Y si lo pensáis, que a mí lo que me gusta de esto sobre todo es reflexionar, aunque sea así como yo suelo, junto con vosotros, o haceros la pregunta y que lo penséis. Cuando hacemos estos ejercicios en los workshops, en los seminarios, en las certificaciones de CEM o en las clases, le preguntamos a veces a los alumnos o os preguntamos a vosotros, decidme qué compañías identificáis que son líderes en experiencia de cliente o que tienen fans. Pensad en el concepto fan. Y no es tan fácil. Cuando hacemos ese listado, yo lo he hecho muchas veces, pues sacamos 5, 6, 8 y de repente nos empieza a costar sacar nombres de empresas que realmente nos sentimos conectados, ¿no? Pensad vosotros mismos como usuarios y como consumidores de qué marcas sois fans y realmente con cuáles pues marcaríais que sentís un vínculo emocional. No solo que es una buena compañía, sino que sentís un vínculo emocional. Es decir, que es realmente un atributo difícil de lograr y que yo creo que la situación que tenemos hoy refleja de forma más fiel la realidad de las marcas, ¿no? Y de las compañías. Bueno, por el contrario, el producto pues, es algo que está mucho más resuelto y donde además yo creo que todas las metodologías de diseño pues están aportando un valor a la hora de que los productos y los servicios estén mejor diseñados, mejor configurados, con más capacidades de personalización y que por lo tanto la mayoría de las compañías esté teniendo un desempeño razonablemente bueno a la hora de entregarme soluciones que resuelven mis problemas de una forma adecuada, ¿no? Y eso, pues, bueno, pues ha evolucionado y se encuentra en valores relativamente buenos en este momento. Si hablamos de interacciones, estamos un poco en un nivel intermedio, ¿no? Lo que os decía antes de la base, que es el producto, está relativamente bien cubierta, la interacción baja algo con respecto al producto y donde tenemos un gap mayor es en lo que tiene que ver con la marca, ¿no? Pero digamos que también es un aspecto en el que las compañías cada vez trabajamos más. Los Customer Journeys como herramienta para identificar los momentos de dolor, las oportunidades de innovar y de impactar en el cliente, buscar interacciones o momentos en los que hacernos presentes y resolver un problema y sobre todo métricas y filosofías de trabajo. Yo creo que más allá de la métrica, pues eso refleja también un concepto como el customer effort, ¿no? Como empezar a medir y tratar de reducir, aunque sobre esto hay mucha teoría de si deberías o no deberías y una serie de cosas, pero ese concepto del esfuerzo para facilitar
la interacción y la consecución de los objetivos por parte de los clientes, pues bueno, pues se ve reflejado en que es una dimensión que se encuentra en un nivel de cumplimiento medio, aunque todavía lejos de un nivel de excelencia donde realmente pues, todas las marcas estuviésemos en una situación excepcional. Medimos el NPS dentro de nuestro benchmark porque al final NPS no deja de ser una métrica con una referencia muy fuerte en el mercado que bueno, que siempre nos pedís muchas veces los suscriptores para poder compararos. Aquí yo siempre tengo que levantar un warning y es que, y esto es una opinión casi personal, en el que creo que el NPS genera una, digamos, falsa ilusión de comparabilidad, ¿no? Pensamos que porque es la misma métrica, porque utilizamos la misma pregunta, pues podemos comparar el NPS que sale de un estudio con el que sale de otro, ¿no? Y la realidad es que los estudios llevan asociados pues, un montón de sesgos. Vosotros sabéis perfectamente que simplemente el hacer la encuesta vía mail o vía teléfono, hacerla en un momento o en otro de la relación, hacerla preguntándola en un determinado momento o en otro, cómo cambie la invitación que le estás lanzando al cliente a la hora de preguntarle qué piensa de ti, pues todo esto influye y predispone al cliente a responder de una forma o de otra. Pero en cualquier caso, para nosotros sí es un valor que registramos y en el que nos gusta también ver esa evolución y en el que, bueno, pues como veis, se ve también una pequeña caída entre el dato del 2018, en el que había una subida muy importante con respecto a los años anteriores, y el de este año, ¿no? Que es en esa parte sí tenemos una consistencia y una correlación entre el comportamiento de las dos métricas, ¿no? Vale. ¿Qué más información os vamos a compartir para tener tiempo también para si tenemos preguntas? Que no sé cómo vamos de preguntas en el chat. Esta frase, que es una de las más, digamos, míticas, ¿no? Y más famosas del mundo del retail y del mundo en general, que la dijo Sam Walton, el fundador de Walmart, pero que la dice también Juan Roig, el presidente de Mercadona, es que hay solo un jefe y ese jefe es el cliente, porque nos puede despedir a todos, ¿no? Desde el CEO hasta la persona que está pues, atendiendo al cliente en el call center o abriendo la puerta del supermercado, simplemente gastando su dinero en otro sitio, ¿no? Y es una métrica o es un mensaje muy potente que transmite además, en el caso de Sam Walton y en el caso también de Juan Roig, un elemento de visión de cultura, ¿no? El hecho de que el CEO de la empresa te diga, el jefe no soy yo, el jefe es el cliente, lo que está transmitiendo es un mensaje muy fuerte en cuanto a dónde tienes que poner el foco y a quién le tienes que hacer caso y qué es lo que es prioritario para una compañía. Bueno, ¿cómo estamos en términos de experiencia en los diferentes países? Bueno, lo primero que os quiero decir es que todos los estudios que comparan métricas de forma regional tienen un problema y ese problema no se resuelve tan fácilmente, ¿no? Y es el hecho de que la cultura y el comportamiento, la tendencia a evaluar de una determinada forma es distinta en los diferentes mercados, ¿no? Y no puntúa igual un chileno que un colombiano, que un español o que un mexicano, ¿no? Encontramos diferencias a veces significativas entre los diferentes países, que no necesariamente reflejan que la experiencia sea mejor en Ecuador, ¿vale? Porque tiene un 65, que en México porque tiene un 60 o que en Chile porque tiene un 47, sino que la cultura de ese país no te obliga, pero tiende a calificar las experiencias de una forma distinta en un sitio o en otro, ¿vale? Y esto es lo que hace que en realidad sea difícil, porque cuando tú ves estas dos métricas no es fácil diferenciar si estás mejor o peor porque realmente eres mejor o peor o porque hay un tema de tendencia a puntuar de una determinada forma culturalmente. ¿Vale? Pero bueno, esto nos permite situar un poco en el mapa cómo funciona y esta métrica es muy importante por otra cosa que os vamos a contar después, ¿no? Que es lo que llamamos el IAE, es el índice anualizado de experiencia, en el que en ISO diseñamos un cálculo que se llama normalización, que no nos lo hemos inventado nosotros, que está pensado para bueno, tratar de eliminar el sesgo cultural que existe entre los diferentes países a la hora de comparar las valoraciones que tienen las diferentes compañías que forman parte de nuestro estudio, ¿vale? Entonces, acordaros de esto y de los gaps que hay entre una métrica, un país o otro, porque lo vamos a ver después. Bueno, simplemente porque veáis también los datos regionales en las diferentes dimensiones, ¿vale?
en realidad son muy consistentes en cuanto a que la dimensión marca es la más baja, porque evidentemente el promedio de todos los países lo refleja, y en general la mayoría o sea, todas las dimensiones se comportan de una manera también relativamente similar entre los diferentes países, ¿vale? O sea que el ranking, ¿no?, por decirlo así, en el que se ordenarían las métricas, pues no cambia de manera muy significativa. Puede haber pequeñas variaciones en aquellos que están relativamente cerca en un determinado atributo, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos es el primero a nivel global y sin embargo es el tercero o el cuarto, si estoy bien, en lo que tiene que ver con la marca, ¿no? Eso quiere decir que en ese país pues el grado de vinculación emocional cuesta más lograrlo y la percepción de los usuarios está por debajo de lo que pasa pues, en otros mercados como a lo mejor Colombia, Ecuador o Perú, que quizás es un tema también cultural el que nos vincula, ¿no? Bien, en la dimensión producto, sin embargo, Estados Unidos pues, lidera por muchísimo el ranking, ¿no? Y aquí incluso veremos que es una dimensión en la que las diferencias son más pequeñas, ¿no? Es decir, si veis los gaps entre el mejor y el peor, o el más alto y el más bajo, pues de alguna manera es una dimensión en que lo que vivimos es un poco más homogéneo que en otras donde pues, la percepción de los usuarios es más diversa, ¿no? ¿Esto qué nos indica? Bueno, pues que hay comportamientos, o sea, tendencias en la respuesta que tienen que ver con la cultura, pero otras sí que tienen que ver también con la propia experiencia o la percepción, ¿no? El producto y el resolver las necesidades, que es algo más básico, más commodity, que está mejor resuelto, por decirlo así, pues se empieza, a medida que suben las cosas, pues las diferencias se empiezan a acortar, ¿no? Las dimensiones que tienen mayor o menor nivel de desempeño, los gaps también son mayores, ¿no? En el caso de la interacción, pues es igual, es ese punto intermedio que tenemos entre las otras dos dimensiones que nos refleja pues, unas variaciones relativas, en el que también Estados Unidos pues se muestra muy por encima. Evidentemente, si eres el mejor y en la primera dimensión eres el cuarto, pues es porque las otras dos los tienes mucho más controladas, ¿no? Aquí pues los canales, los procedimientos, las tecnologías, todo esto pues influye en la entrega de experiencia que estamos haciendo. Vale. A nivel del NPS, también nos pasa o vemos la misma correlación que teníamos en el BCX global, ¿no? Estados Unidos también es el número 1 con un NPS promedio de 52 puntos en las compañías que estamos midiendo, mientras que España es el país más ácido en las puntuaciones y eso también tiene mucho que ver por cómo está diseñada la métrica, ¿no? En el fondo, NPS es una métrica que está pensada para cómo piensan y cómo valoran los usuarios norteamericanos, ¿no? O mejor estadounidenses, para ser un poco más precisos, mientras que pues, en la forma en la que está estructurado esa escala de 0 a 10 puntos, pues en España pues, no refleja la realidad cultural que tenemos, en la que un 5 pues, es un aprobado en general, ¿no? Cuando valoras cualquier servicio, o un 8 pues es una puntuación normalmente muy alta y sin embargo aquí no te computa como un atributo positivo. Pero bueno, siempre todo el mundo le gusta tener alguna referencia sobre el NPS, dónde está, si mi puntuación es mejor o peor, y entiendo pues que ver pues que un promedio en nuestro estudio en cuanto al NPS de país de Colombia pues son 30 puntos, 31 puntos, pues os puede dar una referencia. Pero insisto, tomad estas referencias con muchísima cautela, ¿vale? Porque si bien los datos desde el punto de vista de representatividad a este nivel en el BCX, pues estamos bastante confortables de cómo están construidos, porque estamos dando un dato a nivel país, ¿vale? En todos los países pues estamos midiendo 15 en los que menos y 20, 25, 30 empresas en los que más. Y además estamos dando el dato anualizado, es decir, que de cada compañía pues estamos capturando por objetivo en torno a 400 opiniones al año, ¿no? Pues 400 opiniones por 15 compañías, pues estamos en cualquiera de estas métricas, pues hay una base de unas 5.000 opiniones o más. Es decir, que desde ese punto de vista, pues es un dato bastante consistente en términos de representatividad. Sin embargo, el NPS tiene dos variables que son
delicadas y que tenemos que saber manejarlas, ¿no? La primera, o están las dos relacionadas a este atributo, que es el atributo de sensibilidad. Es una métrica muy ácida y por lo tanto muy sensible, ¿no? O sea, solo se queda con datos muy extremos, 9 y 10 y del 6 para abajo. Entonces, es muy fácil que tenga saltos y los que habéis medido con EPS veis que pues, a veces tenemos saltos en nuestra propia medición que no siempre somos tan capaces de explicar y que dependen de un poco de esa variabilidad que tiene el índice, ¿no? Pero bueno, siendo que con todas esas cautelas, pues desde mi punto de vista y por lo que siempre nos trasladáis, tener una referencia con la que compararte, aunque luego la tengas que poner un poco en cuarentena o interpretarla en función de todo ese contexto, pues creo que es un valor útil y queríamos compartirlo con vosotros. Bueno, ¿cómo vemos y cómo salen los datos de BCX, de nuestro benchmark, cuando analizamos los diferentes sectores en los que estamos trabajando? ¿Vale? Bueno, pues otra de las personas que yo creo que nos inspira en IZO y que inspira muchas de las acciones que se trabajan en las estrategias de experiencia de cliente es Jeff Bezos y un poco la visión que ha tenido siempre del cliente como un elemento muy importante de la estrategia de su compañía, que nadie puede cuestionar pues, que sea una compañía tremendamente exitosa, ¿no? Entonces, él siempre decía, vemos a nuestros clientes como los invitados de una fiesta en la que nosotros somos los anfitriones y eso te transmite un poco esa vocación de servicio, de ayudar, de agradar, de un montón de elementos que pueden formar parte de esa cultura de la compañía, ¿no? Y cómo están obsesionados. Yo la palabra obsesión siempre he dicho que me ha encantado porque obsesión no es que de vez en cuando hago un estudio o de vez en cuando me preocupo de algo, ¿no? Cuando algo te obsesiona, no te lo quitas de la cabeza. No duermes o no puedes pensar en muchas otras cosas, ¿no? Estar obsesionado por el cliente realmente es llegar a un nivel de conciencia y de pensamiento en el que cada decisión, cada movimiento y en cada momento estamos pensando y planteándonos y recuestionándonos cómo hacemos las cosas y cómo es lo que cada usuario necesita, ¿no? Bueno, como veis estamos midiendo, pues no sé si son como 20 sectores aproximadamente. Es uno de los grandes cambios que sufrió el BCX en el 2018, ¿no? Donde antes estábamos muy concentrados en esos sectores en los que IZO a lo mejor tenía una mayor presencia, banca, telco, utilities, ¿no? Los sectores principales del mundo de servicios. Entendíamos que necesitábamos compararnos con más compañías y mirar el mundo de una manera mucho más amplia, ¿no? Y ver empresas de e-commerce, ¿no? Y del mundo de Internet, ver a lo mejor cadenas de restaurantes, ver proveedores de logística, ver pues, las aerolíneas, ¿no? Los supermercados, las empresas de tecnología, el ocio. Bueno, pues hay mucha mayor diversidad en cuanto a la tipología de verticales que estamos midiendo dentro del estudio. Aquí sí quiero hacer una apreciación, ¿vale? Para que entendáis un poco la filosofía que está. En todos los países donde estamos midiendo sacamos ese listado que llamamos las marcas One y seleccionamos cuál es la marca One de cada uno de los sectores que tenemos dentro de este listado, ¿no? En algunos casos, por temas metodológicos, por cómo está construido nuestro panel, pues puede que no tengamos suficiente capacidad para llegar a tener representatividad de la marca One de un determinado sector y entonces pues no lo podemos medir, ¿no? Pero en general lo que estamos haciendo es que nos aseguramos que de todos estos sectores medimos al menos o principalmente la experiencia de esa marca One, de esa marca líder, de la marca de referencia, ¿vale? Y luego si además pues tenemos alguna compañía que se suscribe al estudio y que nos pide tener un benchmark del sector, pues se amplía la métrica de ese sector al resto de compañías que son representativas y relevantes en el mercado, ¿vale? Bueno, ahí tenemos un poco el ranking. Hay cosas que son relativamente intuitivas o que podemos entender que son servicios donde pues, se puede tender a vivir normalmente una mejor experiencia, ¿no? Pues las marcas deportivas, Nike, Adidas, Under Armour o Decathlon, bueno, Decathlon está más en distribución, pues son servicios o productos que están vinculados a un estilo de vida, a una asociación y que
tendemos a pensar en ellos como una mejor experiencia porque son, digamos, que productos más agradables, ¿no?, que un seguro. El mundo del ocio, por lo tanto, también está en niveles muy altos, y el sector de tecnología, que es, aparte de que es muy innovador, invierte mucho en toda esta parte, ¿no? Pues al final el propio Apple, Samsung, ¿no?, Sony, compañías que pues están pensadas para entregar una buena experiencia donde la capa digital les ayuda mucho en ese servicio, ¿no? Bueno, y por ahí tenemos sectores que históricamente han tenido pues, niveles más complicados de gestionar, ¿no? Las utilities, que son servicios básicos, ¿no?, donde tienen una dificultad importante en dos variables, ¿no? La primera es que una utility, pues como puede ser un servicio de electricidad, ¿no?, de energía para tu casa, pues lo normal es que funcione y que solo tenga una interacción con la compañía cuando tengo una incidencia y cuando tengo algún problema, ¿no? Y encima lo tengo que pagar, ¿no? No queda más remedio. Entonces, bueno, pues al final diferenciarte o percibir una buena experiencia en esos mundos, lo que nos pasó, por ejemplo, durante muchos años también en el sector de telecomunicaciones, que es un sector que, si bien aquí está en un nivel promedio, pues también sufre de un nivel de dependencia muy fuerte por parte de los usuarios, ¿no?, y de un modelo pues muy basado en el soporte y en cuando tengo un problema de facturación o de funcionamiento. Pero que también a veces son oportunidades. Otra lectura que a mí me gustaría hacer con este punto, y así avanzo también porque si no, no me va a dar mucho tiempo a la parte de dudas, pero cuando pensamos en las estrategias de experiencia de cliente, la principal palabra que surge cuando le preguntas a un directivo de qué buscas, ¿no?, por qué trabajas en experiencia de cliente, es diferenciación. O sea, lo que estás pensando es, necesito competir en este mercado y para eso tengo que diferenciarme de mis competidores. Y me he dado cuenta de que pues, la diferenciación en los atributos tradicionales en los que yo competía pues es muy difícil, y la experiencia es un atributo y una variable que me puede servir para pues, generar esa diferenciación que me va a ayudar a competir mejor y a maximizar mis ingresos, ¿vale? En ese contexto, una reflexión que hay que hacer es que el dato sectorial no necesariamente nos está indicando algo positivo. Vamos a ver, y voy a permitirme explicarlo. Si yo soy una compañía del sector ocio, ¿no?, o por ejemplo, esto pasa mucho también en los hoteles, que en nuestro caso por representatividad, por ejemplo, hoteles es un sector que es más difícil para nosotros medir porque es difícil encontrar el número de usuarios que nosotros necesitamos a través de un panel que haya vivido una experiencia con cada una de las cadenas hoteleras, teniendo en cuenta que es un sector bastante atomizado, ¿no? Pero es un sector que suele tener valoraciones altas también por el tipo de servicio que presenta. Ahora, el problema es, si el promedio de las compañías, o sea, si casi todas las empresas de este sector entregan una buena experiencia, en realidad, para mí, diferenciarme es todavía más difícil, ¿vale? Ese es el mensaje que quiero trasladar. A veces estar en un sector donde la nota es un 71, un 70, un 68, es un elemento complejo, ¿vale? Porque lo que está reflejando esto es que el promedio de todas las compañías de ese rubro entrega una buena experiencia. Y por lo tanto, para mí diferenciarme tendría que hacer una cosa todavía infinitamente mejor, y ahí los incrementos son cada vez más decrecientes, ¿no? Sectores que tienen niveles más bajos de experiencia, pues también son oportunidades, porque una compañía que sea capaz de diferenciarse en ese sector tiene un recorrido y un espacio mucho más grande de capitalización y de impacto en economics. Bueno, en términos de dimensiones, los sectores se comportan de una manera relativamente también similar a como hemos visto antes. La marca sigue siendo también el atributo pues, más difícil de impactar, ¿no? Y ahí incluso hay algunos sectores que tienen caídas pues, más importantes y pequeñas variaciones entre ellos, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, en el caso aquí del deporte, siendo que son marcas que podrías esperar que te generase una vinculación más fuerte de primeras, ¿no? Pues una marca como Adidas o como Nike, pues tienden a tener ese espacio, ¿no? El producto, pues un producto que pues casi siempre está cumpliendo con un nivel de desempeño pues medio alto. Sorprende, por ejemplo, bueno, no sé si sorprende, cada uno de los sectores pues tiene sus características, ¿no? Es normal a lo mejor en las utilities que yo no valore el producto porque un servicio básico pues tiendes a no percibir tanto el valor, no te sorprendes de que enciendas la luz y funcione,
Pero, por ejemplo, la banca, pues sí nos está reflejando un problema. Es verdad que los productos bancarios están muy comoditizados y yo pienso, bueno, la tarjeta de crédito, pues sí, pero es la misma la que me puede dar uno u otro y por tanto no veo que esto diferencie demasiado con respecto a los demás, pero quizá debería estar en perfiles un poco más altos, ¿no? El deporte, por ejemplo, pues las marcas deportivas sí tienen una percepción de producto muy alto porque son marcas de producto, o sea, el producto es su atributo más relevante, ¿no? Y esta es la percepción a nivel de las interacciones. Si vemos el NPS por sectores, pues el comportamiento, como os decía también, pues sigue siendo muy homogéneo, ¿no? Tecnología, ocio, deportes son también los más relevantes y pues utilities o seguros estaban en niveles más bajos. También aerolíneas es un sector que le puede costar y sorprende en algunas ocasiones o puede llegar a sorprender algunos datos del sector de lujo, ¿no? Donde piensas, oye, ¿por qué un sector que tiene pues un posicionamiento de entregar una experiencia muy exquisita pues no está generando ese nivel de recomendación? Y eso tiene que ver mucho con la gestión de las expectativas. A veces generan mucha mejor experiencia compañías de una estrategia, digamos, low cost, donde cuidan mucho mejor el mensaje y la comunicación y prometen hacen una promesa pues diferente, ¿no? Donde se permite en el que el cliente pues les soporte, por decirlo así, errores o problemas de funcionamiento, porque lo compensan pues con una propuesta de precio muy competitiva y con un esquema de comunicación y de posicionamiento pues mucho más cercano al nicho, sobre todo al que se dirigen, ¿vale? Bien, antes de pasar o dejaros con los sellos, me gustaría simplemente, un segundo que dejo de compartir, pero os quiero mostrar, si me lo permitís, un momento la plataforma, ¿no? Cómo es, para los que no lo conozcáis, cómo es o qué es BCX en términos de dónde salen todos estos datos y, bueno, no sé si por ahí luego a veces hay preguntas en términos metodológicos que queramos responder perdón, que queráis preguntar. Sí. Vale. Voy a compartir el escritorio porque esto si no me lo lee peor. Vale, se está viendo ahora la presentación. Vale, bueno, pues al final BCX no deja de ser todo este estudio que se hace con 50.000 opiniones de consumidores que se miden trimestralmente a través de un panel de usuarios que tenemos con un partner, con NetQuest, en todos los países donde estamos presentes, pues lanzamos invitaciones a estos panelistas, a estas personas que son usuarias y consumidoras de diferentes compañías, les preguntamos con qué marcas trabajan y con cuáles han tenido alguna experiencia reciente y pues les hacemos que nos valoren a diferentes compañías, ¿no? En una encuesta pues relativamente corta para que tengamos opiniones relevantes. Y dentro de eso pues van a valorar una parte cuantitativa y toda la parte de comentarios. Toda esa información se vuelca pues en una plataforma a la que los usuarios que están suscritos, porque al final este es un servicio que es suscripcional, pues tienen acceso, ¿vale? Ok, y una vez que pues te conectas con tu usuario, pues accedes a un portal, a este portal, donde puedes tener pues diferentes datos, ¿no? Pues aquí puedes ver, porque desde el inicio llevamos más de 400.000 opiniones de consumidores, en el último trimestre se capturaron pues más de 17.000, más de 300 empresas evaluadas, en 125 en el trimestre actual, en el más reciente, pues entre 19 y 23 sectores, hasta 10 países hemos estado midiendo, en el último 8, ¿vale? Bueno, yo aquí tengo mis comunicaciones sin leer, que luego me regañarán, ¿vale? Y luego tenemos toda la información que forma parte del panel, ¿no? Pues podemos ver cuáles son las marcas One, y este es ese estudio que se hace a principio de año, ¿vale? Que tendremos que se actualizará el este año y que, bueno, pues que mide todas estas, o sea, que decíamos 1.100 compañías, ¿no? De diferentes países. En cada país pues estamos mapeando pues un listado enorme de compañías y sectores de las cuales identificamos cuáles son las que son los champions en cada uno de los sectores en los que estamos mapeando la experiencia. Y ese listado es el que va a determinar pues, las marcas One que vamos a medir de forma recurrente todos los trimestres para compararnos contra ellas, ¿vale? Bien, perdón. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues tenemos los rankings, ¿vale? Los rankings me permiten pues, ver para un determinado país o para el global, pues cuáles son las compañías que salen mejor valoradas en BCX. Puedo ver un ranking por país o puedo ver un ranking si quiero comparar pues, todas las empresas de un determinado sector, ¿vale?
Si me pongo el sector ocio, pues estamos midiendo estas empresas, y si me pongo pues el mundo de los seguros, ¿vale? O la banca, pues dependiendo de los países podemos tener más o menos compañías representadas, ¿ok? Bien, ¿qué más información tenemos? Bueno, pues tenemos este que llamamos dashboard, que nos permite ver, pues para una compañía, la que yo quiera, ¿vale? Por ejemplo, si yo me pongo en España y selecciono la banca y elijo pues ING, ¿vale? Pues puedo ver en todo el histórico, en este caso desde 2017 o en un periodo más o menos corto, pues cómo ha sido la evolución de esta compañía y compararla contra el sector, el país, las diferentes dimensiones de la experiencia que estamos midiendo, ¿vale? Voy a dejar los datos pues del último año, ¿vale? Y compararme en cada una de ellas pues con los ratios que tienes a nivel sectorial o a nivel país, ¿no? La evolución en términos de NPS, y esta es la parte que para mí es más relevante, que son como esos comentarios de Booking o de TripAdvisor, donde yo podría decir, oye, ¿qué dicen de esta marca, ¿vale? En un determinado trimestre o en cada uno de los periodos, ¿vale? ¿Qué dicen de esta marca los promotores, los neutros o los detractores, ¿vale? Si tengo aquí los promotores, pues puedo ver cuáles son los motivos por los que la gente que es fan de esta marca, pues le contaría a sus amigos sobre ella, ¿no? Si quiero aprender o fijarme en los comportamientos o los comentarios de los clientes neutrales, o si quiero leer los comentarios de los clientes que son detractores de esta compañía. He seleccionado una marca, en este caso, que tiene un muy buen nivel de promotores en España y que, por tanto, tiene menos comentarios por parte de los detractores. De todas maneras, solo quiero haceros un pequeño tour un poco de la estructura de información, ¿no? Además del ranking y del dashboard, veis que aquí tenemos una serie de informes que son estos sectoriales, o perdón, esos zooms trimestrales que hacíamos en las diferentes dimensiones, ¿no? Medimos o analizamos la experiencia multicanal, las emociones de los clientes, el análisis del Customer Journey o los economics, ¿no? Si entro a la visión multicanal, a ver, perdonad porque he puesto esto muy grande y ahora no se ve nada. ¿Vale? Pues en este caso, pues en los canales estoy pues, mostrando información como, por ejemplo, cuáles son los canales que tienen mayor preferencia para nuestros clientes, cuál es el canal al que se dirigen si no encuentran respuesta en su canal principal, cómo es el flujo de contactos entre el canal principal y cómo se derivan, ¿no? Si el cliente entra por la web y no le resuelven, la mayoría de ellos van el 39% o el 31% al call center, ¿vale? Y un 25% van a la tienda, y ahí se va derivando hacia otro tipo de canales, ¿vale? Preferencias por interacción, esto lo hemos enseñado otras veces, tampoco lo voy a detallar mucho, ¿no? Multicanal es uno de los rangos, emociones es el que nos permite mapear cuáles son las emociones más relevantes que están en nuestro sector, ¿vale? Euforia, interés, expectación, atención, esto es en base al mapa de emociones y la rueda de emociones que hemos construido dentro de IZO. El Customer Journey, que nos permite comparar el flujo de clientes, o de los... Vamos a coger banca, por ejemplo. Aquí igual va un poco más despacio. Ok, bueno. Vale. Igual si estamos comparando la banca de Chile con la banca de Colombia, pues podríamos ver pues, cómo se perciben en los diferentes touch points a lo largo del ciclo de vida, ¿no? Desde que recibo información comercial, me asesoran, contrato con la compañía, utilizo el cajero, utilizo la tarjeta, realizo gestiones, surgen problemas imprevistos, me asesoran en planificación financiera, tengo un reclamo o me fidelizan, pues cada uno de los diferentes elementos que forman parte de ese touchpoint, ¿no? Y las preguntas que están asociadas a cada uno de ellos. Y por último, pues el bloque de los economics, que es uno de los más mis favoritos, yo creo, pues donde nos permite profundizar o entender cuál es la correlación, esto lo enseñamos también el otro día, entre las variables de experiencia de cliente y el impacto en el negocio, ¿no? La duración de la relación, la permanencia del cliente, el share of wallet, el gasto medio, ¿no? Y cada uno de estas métricas pues nos permite también tener una calculadora que nos ayude a hacer estimaciones económicas de cuál es el impacto que tiene la experiencia en los resultados de negocio de las compañías.
Bueno, esto es un tour muy rápido de algunas de las cosas que forman parte de la plataforma de BCX con la que estamos trabajando, y todas estas métricas pues al final nos están sirviendo para, os voy a compartir de nuevo la presentación. Todas estas métricas son las que nos sirven para pues valorar cuáles son las compañías que han tenido un mejor desempeño a lo largo del año, ¿no? ¿Os acordáis del IAE, que es esta sigla que os había dicho al principio de la charla, donde decíamos que es el índice anual de experiencia? Pues es un valor normalizado, donde lo que estamos haciendo es eliminar el sesgo de la desviación que puede haber cultural por la tendencia de un determinado país a puntuar más alto o más bajo, ¿no? Si en España tendemos a puntuar más bajo, pues si queremos comparar la experiencia que tiene una compañía española, un banco español, con el banco en Colombia o en Chile o en México, pues tenemos que buscar una forma de que esas notas sean comparables. Y eso lo hacemos a través de una normalización de las variables y comparando los datos que tienen pues al menos 3 compañías en un determinado... O sea, tres compañías y además que tengan al menos 3 mediciones durante el año en el estudio, ¿vale? Y con eso, pues es como seleccionamos los ganadores de lo que llamamos los sellos BCX, que es un reconocimiento que las marcas que son suscriptores del BCX, pues esto es un tema importante porque también es un poco la forma que tenemos de financiación. Generar toda esta información os puedo garantizar que es un esfuerzo enorme y una inversión también muy grande, y nuestra filosofía no es que esto sea una fuente de ingresos para la compañía, pero sí necesitamos que podamos financiar y además reinvertir para seguir mejorando pues, esta herramienta que creemos que puede ser de utilidad para muchas compañías, tanto incluso si estás medido como si no estás medido, ¿no? Entonces, bueno, el resumen de esos sellos de BCX, de las compañías que han tenido un mejor desempeño durante el pasado año en experiencia de clientes, según el estudio que venimos realizando y que os he contado, pues el ganador a nivel Iberoamérica sería Netflix, en concreto la medición sobre la experiencia de Netflix que tenemos en Chile, donde tiene un índice de experiencia de 1.47, esto es por cómo se calcula dividiéndolo por el promedio del país, y que lo que refleja pues es que es la compañía que tiene una mejor experiencia si la comparamos además con el promedio que tienen las marcas o las empresas dentro de ese mercado, ¿no? Entonces Netflix Chile es a día de hoy la compañía que está generando una mejor experiencia o que es percibida como con una mejor experiencia por parte de los consumidores. Cuando analizamos estos sellos por país, pues bueno, pues tenemos un ganador o una marca que es la que de alguna manera obtiene ese sello como mejor compañía de experiencia de cliente en cada uno de los países donde estamos haciendo el estudio, ¿no? En el caso de Argentina, pues Samsung, Netflix evidentemente para Chile, Arturo Calle, que es una marca de moda y de ropa en Colombia, Samsung también consigue la primera posición en Perú, Supermaxi es la compañía con mejor percepción o mejor índice de experiencia en Ecuador. Amazon es el ganador en el caso de España. Nike y Samsung tienen un empate técnico, ¿vale? Pero bueno, en principio Nike estaría un punto por encima de Samsung en el caso de México. Y si lo vemos no por países, sino por sectores, pues los principales o los ganadores de cada una de estas métricas pues son la aerolínea LATAM en el sector de aerolíneas, Colpensiones de Colombia en las AFPs, ING en la banca, la ING en España, Nike como marca de deporte, Nike la medición que tenemos para Chile, Home Center, Sodimac de Chile, en el sector de distribución o de gran distribución. Amazon también, por supuesto, pues es la ganadora, si es la ganadora en España, pues en el sector de e-commerce. En logística, la mejor experiencia la obtiene DHL por la medición en México. Arturo Calle es el ganador en el sector de moda. Netflix en el sector de ocio. Crepes and Waffles en Colombia es el ganador en el sector de restauración. Farmacias similares en el sector de salud, una compañía mexicana, y Sura, Colombia, es ganador en el sector seguros. Los últimos sectores que nos quedan serían Jumbo en supermercados, Samsung como tecnología, WOM en Chile en el sector de telecomunicaciones, Uber
en Centroamérica como mejor compañía de transporte, y Lipigas en Chile es el ganador en el sector de las utilities. Y bueno, esto es cumpliendo casi por una vez el timing que nos habíamos marcado de 1 hora, pero dejando también el espacio para que en los próximos minutos podamos responder algunas de las preguntas que nos habéis hecho. Pues lo que queríamos compartiros sobre los resultados que hemos obtenido de esta herramienta, que nos gustaría que fuese una herramienta de uso masivo en la que pues cualquier profesional y cualquier compañía pues tuviese acceso a esta información. No quiero hacer esta sesión una sesión comercial, no es el objetivo, pero sí puedo deciros que la suscripción más básica al BCX, o sea, tener acceso a los datos de las marcas One, es decir, las compañías que ya se están midiendo en tu país, y poder tener métricas pues, de las diferentes compañías del sectores que están seleccionados, pues tiene un coste de $500 al año. Es decir, desde $500 al año, que un benchmark, cualquier marca que se quiera comparar y que se quiera medir, o que quiera tener acceso a medir un gran número de compañías, pues os puedo asegurar que hacer un benchmark tiene unos costes operativos enormes, pues le costaría infinitamente más, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, si quieres que te miramos a ti, compararte con tu competencia, etcétera, pues los precios de las suscripciones pues son más altos, ¿no? Pero en cualquiera de los casos yo os puedo garantizar que cualquier medición que tuvieseis que hacer de forma independiente o de forma interna, cualquiera de vosotros pues estaría en valores muchísimos más altos de los que tenemos dentro de BCX, ¿no? Es verdad que BCX es una plataforma que es la misma para todo el mundo y por lo tanto no se puede personalizar. Es la información que hay, la que os sirve, y estamos abiertos a escuchar propuestas y mejoras de la comunidad de usuarios que están suscritos, pero no hay capacidad de personalizar ese estudio como si la hay cuando lo haces tú por tu cuenta, ¿no? Pero desde el punto de vista de costos creo que es muchísimo más flexible, y me encantaría pues, que la mayoría de los que estáis pues, pudieseis estar usando estos datos, y no solo lo que os he enseñado yo hoy, que es un poco el análisis más global, que además estuvo trabajando nuestro compañero Juanlu, a que le voy a dar las gracias aquí públicamente por el trabajo que ha hecho para preparar todo este análisis y poder presentarlo. Sino que podáis entrar y profundizar en todo el resto de información pues, que os he enseñado dentro del portal, y que realmente es tremendamente profundo, ¿no? Y que a mí ni me da tiempo a estar mirando todo lo que me encantaría de los análisis que se pueden hacer de las 100 y pico compañías que medimos de forma continua. Mario, ¿cómo vamos con el módulo de preguntas? Aquí tengo unas poquitas. Vale, bueno, a ver, sabéis que podemos votar las preguntas de manera que las que os resulten más interesantes a lo mejor del resto también ganen en prioridad. Bueno, Juan Sebastián pregunta, ¿este NPS de qué tipo de mercado es? Claro, esto como me lo han preguntado en un momento concreto, no tengo claro a cuál te estabas refiriendo, pero nuestras métricas de NPS, las que yo he presentado, todas son anuales, y puede que sea la global de todo el estudio, la del país o la del sector, pero es un promedio y bien identificado, o sea, o el país X o el sector Y. Si es un sector, pues son todos los países, a lo mejor me preguntas por eso. Las sectoriales es un promedio de la media, o sea, de la métrica en todos los países del estudio, o sea, podríamos llamarlo Iberoamérica, ¿vale? Como rango. Bueno, María Cristina, que además es una buena amiga, me pregunta que por qué considero que pensar en la tendencia de un NPS es una ilusión. No me refiero tanto a la tendencia, ¿eh? O sea, lo que me refiero a que es una ilusión es a que yo tengo un NPS que mido en mi compañía, y le pregunto a un colega de otra empresa y le digo, ¿cuál es tu NPS? Y trato de comparar esas dos métricas. Yo eso lo he hecho y lo he visto 1000 veces, ¿no? Pues al final buscas un poco una referencia, o le preguntas a un consultor, oye, ¿cuál es el NPS que tiene el sector de la banca, ¿no? O el que tiene el no sé qué. Y lo que yo digo es, está bien porque son primeras referencias y primeras aproximaciones que bueno, que algo nos sirven, evidentemente, ¿no? Pero que a veces le damos mucha importancia a esa comparación cuando la realidad es que todos los que trabajáis con métricas, y tú tienes además muchísima experiencia con eso, sabes que en el momento que cambio una cosa, cambio la forma en la que pregunto, cambio el canal, le cambio el look and feel al correo que le mando al cliente, o el orden en el que pongo la pregunta o la introducción al texto,
de repente las métricas empiezan a cambiar porque estoy influyendo en la metodología en la que estoy haciendo el estudio, ¿no? Y por lo tanto creo que comparar NPS que no están hechos bajo exactamente la misma metodología, pues es arriesgado porque, bueno, pues porque hay diferencias importantes y que el NPS en concreto, o sea, esto pasa con todas las métricas, pero en el NPS creo que es un poco más exagerado por ¿cómo se llama esto? Por el grado de acidez que tiene y de sensibilidad que tiene la métrica en su comportamiento. No sé si te he contestado, pero si no, pues me escribes y seguimos la conversación, que estas cosas siempre me interesan. Vale. Vale, hay algunas preguntas que son como reflexiones más amplias. ¿Por qué estará tan baja puntuada el seguro? Bueno, los seguros son sectores que es un sector en general que es complejo y que realmente yo creo que debería de luchar por tener una tangibilizar más su valor, ¿no? Tener en cuenta que el sector de los seguros en general, y esto depende mucho, también es verdad que los seguros no son los mismos los de auto que los de vida, pero al final son productos que pagas por no usarlos, ¿no? O sea, cuanto menos los uses mejor, y que generan esa paradoja de que lo uso, pero sí, pero no es una situación buena el que lo uso, ¿no? Y que además cuando interactúas con un seguro es porque has tenido un siniestro, o sea, un problema, y es verdad que son oportunidades que por otra parte es todo lo contrario, ¿no? Es como, oye, si hay una compañía que tiene la posibilidad de ser relevante cuando alguien interactúa con ellos, es un seguro, ¿no? Porque el cliente tiene un problema, tiene un dolor, suele estar en una situación emocional muy fuerte, pero bueno, que es un sector que tiene complejidades importantes, bueno, que seguro que, no sé, Litsi, supongo que tú además trabajas en el sector seguros y conoces muy bien, ¿no? Pero es un tema interesante. Me pregunta Estefanía si la información de BCX la tenemos segmentadas, es decir, hay marcas que no estamos posicionadas en todos los tipos de clientes. Vale, bueno, el tema de la segmentación de la información es un debate eterno que tenemos. O sea, a nosotros nos encanta segmentar y nos encantaría tener mayor nivel de profundidad, pero aquí hay dos variables que de alguna manera nos limitan, ¿vale? La primera es económica, es decir, tú al final nosotros tratamos de hacer un estudio que sea bueno, pues viable económicamente y que además si que luego lo queremos traducir en que la gente se suscriba, pues que no tenga un precio que sea desorbitado porque hemos invertido una cantidad desproporcionada, ¿no? Entonces ahí tenemos una limitación y buscamos cómo llegar o optimizar al máximo nuestros recursos, ¿no? Pero incluso si tuviésemos presupuesto ilimitado, ¿vale? Tendríamos limitaciones desde el punto de vista metodológico. O sea, los benchmarks son herramientas de investigación tremendamente complejas de estructurar, porque lo más difícil es llegar a los usuarios, ¿no? Y os lo decía, por ejemplo, con el sector de los hoteles. O sea, llegar a encontrar clientes o usuarios que hayan estado en una cadena de hoteles, en determinadas cadenas de hoteles en un periodo de tiempo, pues es en un panel de usuarios online es como buscar agujas en un pajar, ¿no? En el momento en que vamos segmentando, pues hemos hecho algunas segmentaciones, por ejemplo, en telecomunicaciones, pues sí hemos incorporado una segmentación que nos permite hacer más muestra y empezar a diferenciar, por ejemplo, los de clientes de Internet y ADSL, o sea, perdón, ADSL y telefonía fija, de los clientes de móvil, y se podría segmentar también televisión, ¿no? Que es otra línea de negocio distinta. En seguros, pues podríamos generar esa segmentación de seguros de autos, seguros generales, seguros de vida y salud, ¿no? Y tendríamos otra clasificación y así. La parte de las emociones, que nos pregunta cómo medimos las emociones de los clientes, pues la medimos con bueno, ahí en uno de los webinars que hicimos específicamente de emociones lo explicamos un poco más en profundidad, pero tiene muchísima elaboración por detrás y te lo voy a tratar de simplificar. Si tú le preguntas a alguien que te describa sus emociones, es algo tremendamente complejo para cualquiera de nosotros, ¿no? Ni siquiera encontramos las palabras adecuadas para poder, digamos, de alguna manera, definir exactamente cuál es lo que mejor refleja cómo nos sentimos. Entonces, la metodología que nosotros tenemos es un modelo que se ha construido, lo construyó Pablo Fiestas, que es nuestro VP de Customer Success y de hecho de innovación, y está basado en un modelo en el que tomamos como base las investigaciones que han hecho pues, dos científicos
en el mapeo de emociones y que básicamente lo que hace en último término es clasificarlas en base a dos variables y dos ejes, ¿no? En cuanto a si te sientes más, de forma más positiva o de forma más negativa y si eres más activo o más pasivo. Entonces, con lo que hacemos no es preguntarte qué atributos o qué emociones, porque es más difícil declararlo, sino que tiene mejor precisión, eso es lo que hemos testado, cuando te hacemos responder a preguntas sobre cómo te sientes sobre esto, más feliz o más enfadado, más activo, más, menos activado, y en base a eso se asigna la emoción que corresponde en base al modelo o a la metodología que está construida, ¿no? Y eso nos ayuda a tener mayor precisión. Gustavo nos pregunta una pregunta que me encantaría responder, que sí, además, pero que todavía no. Si el sector de dealers de vehículos tenemos clientes corriendo con BCX. La respuesta es el sector de automoción en general, y ni siquiera te hablo solamente del dealer, o sea, al final en la marca, en el concepto de usuario podrían pensar en esa vinculación que hay entre marca y dealer, dependiendo de los países, por ejemplo, donde estáis vosotros, pues al final hay una vinculación muy fuerte y de hecho tiene más representación a veces el dealer que la marca, pero en muchos de los países nos ha costado el poder operacionalizarlo, ¿no? El encontrar. ¿Por qué? Porque automoción es un sector que también tiene una fuerte capilaridad. Yo no sé cuántas marcas de coches existen, ¿no? Pero que la cuota de mercado que tiene cada una de ellas, al final, pues el que más tiene, no sé cuánto será, pero está más diluido, ¿no? Entonces, sobre todo en determinados mercados, pues te cuesta encontrar al menos 100 personas que te puedan dar una opinión de cada una de las marcas que tienes que capturar. Pero si algún sector no está y hay un interés, nosotros sí tenemos, bueno, podemos testar además si somos capaces de rodarlo en un determinado mercado. O sea, si hay un interés y alguien diría, oye, yo si tuvieses esta información, sí estaría dispuesto a suscribirme, ¿no? y a tener mi cuota para tener acceso al portal durante un tiempo. Bueno, vinculado a eso, nosotros podemos utilizar ya ese driver para decir, bueno, vamos a ver si lo podemos articular. No vamos a hacerlo si no podemos, o sea, si hay una limitación técnica porque no somos capaces de llegar. Pero si hay un interés, podemos hacer zooms específicos y tratar de ver cómo implementarlo en un determinado modelo. La segunda pregunta que me haces, que es más de, no tanto de sector, sino de país, si en Costa Rica están participando empresas. Costa Rica nos pasa un poco lo mismo que con los autos, que Centroamérica está medido como un único grupo de usuarios, ¿no? Tenemos, o sea, en los países, en el ranking de países había uno que ponía CA era Centroamérica, y ahí lo que tenemos es un panel que de alguna manera está capturando respuestas de los diferentes países, porque por tamaño, en este caso también es un poco no tanto que el país no tenga suficiente volumen, sino que el propio partner que nosotros usamos para el estudio, pues no tiene todavía un panel muy desarrollado en ese mercado, ¿no? Entonces tenemos pues dificultades para poder llegar a una muestra ya a un nivel de país dentro de Centroamérica, ¿no? Pero bueno, ahí lo de siempre también, tenemos también una opción, BCX tiene una opción también de decir, oye, me interesa mucho esto, no, mi empresa no la podemos medir porque es muy difícil encontrar a usuarios de mi compañía si los buscas de forma aleatoria, como tenemos que buscarlo nosotros. ¿Qué pasa si te doy una base de datos? ¿Vale? Esa opción nosotros la manejamos, ¿vale? Alguien te puede decir, oye, yo te doy una base de datos de clientes, tú les haces el mismo estudio, exactamente el mismo estudio, y yo me puedo comparar con los datos del resto de compañías. Eso es viable, lo podemos hacer. Lo único que evidentemente para no contaminar o porque no podemos mezclar y no queremos mezclar metodologías, y para el tema de los sellos al final tiene una influencia, pues las compañías que medimos así se pueden comparar y tener su información, pero no estarían dentro de los rankings, ¿vale? Porque no están hechas con la misma metodología. Me decía Marcela, me pregunta que si hablé de dos variables. Esta me da miedo ya porque algo que dije, como yo hablo muy deprisa ya, no sé si que dos variables del NPS, el primero era atributos de sensibilidad y el segundo cuál es. No me viene a la cabeza ahora exactamente a qué me estaba refiriendo yo cuando te decía eso, pero yo suelo repetir muchas veces las cosas. Dos variables del NPS. Bueno, sí. Sí, en el momento en que lo dije, lo que pasa es que la frase la acabé
y dije, bueno, hay dos variables que influyen en que la información del NPS no sea tan comparable, pero luego lo resumí y dije, bueno, en el fondo las dos se resumen en la sensibilidad. Uno tiene que ver con la parte cultural, ¿vale?, de los países, y el otro con la acidez que tiene la propia métrica. Es decir, el hecho de que solo te quedes con los extremos y los extremos sean, en el caso de los negativos, muy amplio y en el caso de los positivos muy pequeño, es una parte, y la parte cultural, pero al final los dos atributos, o sea, esas dos cosas se resumen en que lo que genera en el índice es que tiene una mayor sensibilidad. Bueno, ha sido un milagro, pues me he acordado, porque yo no soy muy bueno haciendo memoria. Vale, Juan me contesta. Vale, Liliana, sector educativo superior y escolar. No, o sea, no hay experiencias. Nosotros no las tenemos medidas. Me pasa un poco lo mismo que con otros sectores. O sea, me encantaría. O sea, sinceramente, de hecho, nosotros cada vez más hablamos de esa experiencia más verticalizada, y tienes experiencia, pues, de cliente, pero de paciente, y toda la experiencia de educación, ¿no?, y de alumno es un campo y es un espacio donde además estamos viendo que cada vez hay más interés, y hoy estamos teniendo ya pues proyectos presentados que se enfocan en desarrollar proyectos de experiencia de cliente en el mundo de la educación, y además es un campo que nos resulta tremendamente atractivo. A mí me encantaría testar esto, ¿no? Pero es un poco como le contaba a Gustavo. Si hay un interés, o sea, si alguien dice, oye, cuéntame más cómo funciona el BCX, cuánto cuesta, y si alguien te dice, mira, ya ahora que entiendo los precios, si se pudiera, o sea, si tú eres capaz de medir lo que yo necesito, estaría dispuesto a suscribirme, pues entonces merece la pena que hagamos un test y que junto con nuestro partner NetQuest pues veamos qué capacidad tenemos de medir eso. A veces nos pasa que lo intentamos y no se puede, porque, por lo que os digo, por un tema de capilaridad y de dificultad para llegar a capturar la medición, porque al final además somos capaces de medir solamente las compañías que tienen un mayor grado de representatividad, ¿vale?, de cuota. Pero me encantaría, y totalmente abierto a que lo testemos si hay interés por vuestra parte. Vale, nos pregunta Milena si en una relación B2B, en que hay una persona que contrata pero otra que lleva el día a día, sin mucho poder de decisión, ¿a quién recomendaría aplicar un NPS? Vale. Y si valdría aplicar a más de uno en la misma compañía. Bueno, esta es una pregunta de programas de voz de cliente, pero la respondemos igual, porque es una pregunta que surge muchas veces. Mira, en el listado de webinars que hacemos ahí, el listado de temas, que una cosa que podíamos hacer, Mario, es, perdona que le hablo a Mario que le tengo aquí al lado, pero una cosa que podemos hacer es lanzar alguna de estas comunicaciones que lanzamos, una encuesta que nos propongan temas. Que la gente, porque al final sois todos muy fans, venís a nuestros webinars, aguantáis aquí conectados escuchando una y otra vez, pues que nos propongan a lo mejor qué temáticas. Porque una temática que podría ser interesante para un webinar sería experiencia B2B, que es algo que surge muchas veces. En un B2B, claramente la experiencia no es la experiencia de cliente, son las experiencias de los clientes, porque en cada cuenta pues tienes diferentes interlocutores. Y sí, claramente te diría que se debería de medir la experiencia de los diferentes stakeholders, de los principales stakeholders, porque en el fondo lo que tú buscas con el NPS no es sacar una nota, sino es entender lo que pasa y accionarlo. Si tú detectas que el director financiero es un detractor, aunque el usuario es muy promotor, pues tienes que hacer algo, porque en el fondo pues eso te puede afectar a la probabilidad de renovación de tu negocio. Otra cosa es que la pregunta del millón ahí es, vale, y si tengo que poner un valor a la cuenta, ¿cómo calculo el NPS de la cuenta en general, ¿no? Bueno, pues ahí puedes tomar diferentes decisiones. Una es promediar, es decir, con las respuestas que te han dado los diferentes usuarios, pues calculas el global, que es pues una manera de estimarlo. Otra sería, pues, priorizar, ¿no? Y decir, bueno, ¿cuál es el interlocutor del decisor, el principal? Y esa es la que asumo como índice
principal de la cuenta y lo otro pues son otras mediciones adicionales. Pero digo, ahí no hay una regla fija, hay que entender cada caso y buscar la solución que mejor sirva, porque en el fondo esto tenemos que entender que no es hacerlo por hacerlo, es que se hace porque tiene un sentido desde el punto de vista de negocio y por lo tanto hay que entender qué es lo que nos sirve a cada uno. Vale, me quedan 2 preguntas, creo que es la primera vez que voy a poder responderlas todas. En la visión sectorial podríamos tener estas comparaciones incluyendo X para ver su relación. Bueno, eso sí que me haría súper ilusión, Amanda. O sea, poder incorporar métricas de experiencia de empleado es súper potente y de hecho es un proyecto que tenemos, no tanto incorporarlas así como tal cual, pero claro, ten en cuenta que a la hora de medir empleados, pues la metodología yo creo tendría que ser un poco distinta, ¿no? Porque ahí el concepto de panel, o sea, si ya nos cuesta encontrar clientes, ¿no? Imagínate, no sé cuántos clientes tendrá Holiday Inn, ¿no? Un hotel que pasa un montón de gente por ahí y no es fácil que nos den las respuestas, ¿no? O una compañía de coches que tiene, pues, cientos de miles de usuarios y clientes, pues encontrar a los 2.000 empleados de una empresa para que nos valoren no se hace a través de un panel. Nos tendrían que dar las bases de datos, las compañías y por lo tanto pues ahí el concepto benchmark ya no sería el mismo tipo de estudio, sino que son unos estudios de estos que se llaman sindicados, donde o sea, tendríamos que convencer a todo el mundo y que bueno, pues si todos os sumáis, pues la ventaja de eso es que esa parte, si se consigue hacer así, también es mucho menos costosa, ¿no? Porque donde nosotros más dinero nos gastamos es en el panel, en tener acceso a los usuarios para poder medirlos. Pero bueno, nos vamos a apuntar porque a mí me encantaría tener eso en adelante. En el sector inmobiliario, la misma respuesta que tenemos para el resto. O sea, los sectores que tenemos medidos los tenemos ahí o si queréis luego os mandamos información específica de lo que se mide, pero no hay una medición específica del sector inmobiliario y se tendría que valorar si somos capaces de identificar a las compañías de referencia y tener capacidad suficiente para identificarlas a través de un panel. Bueno, pues buenísimo. Os quiero dar las gracias por vuestra participación, por aguantar hasta el final, por vuestras preguntas y vuestras intervenciones. Y si no estáis suscritos, que supongo que la mayoría de vosotros sí, pero os animo también a que en la página web de IZO, esto os lo voy a enseñar porque va a ser más fácil enseñarlo en un momento. Vale, Mario os lo deja por ahí, pero bueno, si lo mostramos es más sencillo. ¿Vale? ¿Vale? Pero si entramos en la página web de IZO, hay un botón aquí arriba que pone newsletter, también si navegáis hacia abajo, pero ahí arriba pone newsletter y aquí simplemente dejando vuestro correo electrónico, pues estaríais ya, confirmáis el mail que os tiene que llegar de aceptación y bueno, pues os vamos a mandar una comunicación al mes con noticias y con novedades de IZO y otra con los avisos de los webinars, ¿no? Así que nos encantaría pues que estéis conectados para que no os perdáis los siguientes y que sigamos viéndonos en las próximas ediciones. Y nada más, cualquier necesidad, cualquier duda y si queréis información adicional en el caso concreto de este servicio de BCX, pues nos mandáis un correo a hola@izo.es o a mí, que casi todo el mundo tiene mi correo, carlos.molina@izo.es y nada, encantado de estar en contacto con vosotros y facilitaros la información que necesitéis. Que tengáis muy buena semana, lo que queda, y bueno, que tengáis grandes experiencias con vuestros clientes. Muchas gracias, hasta luego.